La administración del presidente Donald Trump se ve envuelta en múltiples conflictos con diversos países, impulsada por su agenda de Estados Unidos primero. Estos conflictos se derivaron principalmente de políticas comerciales agresivas, relaciones exteriores contenciosas y retórica expansionista, lo que provocó perturbaciones diplomáticas y económicas a nivel mundial. La pregunta: ¿qué es lo que Trump quiere lograr y por qué? Para entender el contexto, debemos tener en cuenta que la deuda nacional de los Estados Unidos asciende actualmente a más de 362 billones de pesos, equivalente a más del 120% de su PIB. Esto lo posiciona al cuarto deudor más grande entre las 30 potencias principales y en cuanto a deudas externas, se posiciona como el país más endeudado en 2023. Bajo la presidencia de Joe Biden, Estados Unidos estuvo al borde del incumplimiento de la deuda. Un incumplimiento de la deuda implica aumentos en el costo de vida debido a la inflación, ya que el gobierno imprime dinero para cubrir sus gastos. Significa desempleo, ya que las empresas y los organismos gubernamentales recortan el gasto, y significa recortes en servicios esenciales como la salud y la educación. Joe Biden había postergado esta presión política hasta enero del 2025, es decir, hasta el inicio de la presidencia de Donald Trump. El 21 de enero de 2025, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció que se tomarán medidas extraordinarias para evitar que la nación alcance el techo de la deuda y entre en incumplimiento. Como parte de dichas medidas, se han dejado de pagar ciertas cuentas, incluyendo el Fondo de Jubilación y Discapacidad del Servicio Civil y el Fondo de Beneficios de Salud para Jubilados del Servicio Postal. En simples palabras, el gobierno de Trump ha empezado ya con una importante falta de dinero, y aquí es donde entra la mente empresaria de Donald Trump, con medidas extremistas para maximizar los ingresos y minimizar los gastos. En febrero de 2025, el presidente Trump firmó órdenes ejecutivas que imponían un arancel del 25% a todos los bienes importados de México y de Canadá, considerando la importación anual total de 844,000 millones de pesos desde dichos países. Esto equivaldría a un monto anual en aranceles de 211,000 millones de pesos, que se suma al ingreso de los Estados Unidos. En respuesta, el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció aranceles de represalia del 25% a exportaciones estadounidenses por valor de miles de millones de dólares, enfatizando que Canadá defendía sus intereses nacionales. De igual manera, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró que México implementaría contramedidas arancelarias y no arancelarias contra Estados Unidos, alegando que los aranceles violaban el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. El aumento de los aranceles perturbó las relaciones comerciales, lo que provocó un aumento de los precios al consumidor y tensó las relaciones diplomáticas. El sentimiento nacionalista creció en Canadá y México, y los ciudadanos se manifestaron contra la percibida agresión económica estadounidense. Además, las autoridades mexicanas trabajaron para reducir la dependencia de los mercados estadounidenses mediante el aumento del comercio con China y la Unión Europea. Para agravar la situación, Trump sugirió anexar Canadá como el estado número 51, proponiendo que dicha medida eliminaría los aranceles y mejoraría la seguridad. Funcionarios canadienses, entre ellos el ex primer ministro Justin Trudeau y el recién nombrado primer ministro Mark Carney, rechazaron firmemente la idea, haciendo hincapié en la soberanía e independencia de Canadá. Estos acontecimientos tensaron las relaciones diplomáticas y alimentaron los sentimientos nacionalistas en Canadá, lo que provocó protestas públicas contra la coerción económica estadounidense. El economista Ray Dalio, al ser preguntado sobre las posibles consecuencias de una disputa comercial latente, explicó que en la década de 1930, Alemania ha hecho algo similar, lo cual produjo una reducción de la deuda junto con un aumento de los aranceles para impulsar los ingresos y fortalecer su base económica. El problema es realmente la confrontación, la lucha por todo esto. Por lo tanto, los aranceles van a provocar enfrentamientos entre países, afirmó Dalio, añadiendo que no se refería necesariamente a una confrontación militar. La administración Trump extendió sus agresivas políticas comerciales a la Unión Europea, amenazando con imponer aranceles de hasta el 200% a los vinos y bebidas espumosas europeas con el fin de presionar a la Unión Europea para que redujera su superávit comercial con Estados Unidos. En represalia, la Unión Europea preparó contramedidas dirigidas a diversos productos estadounidenses, lo que indica una posible escalada hacia una guerra comercial más amplia.
Estas acciones impulsaron a las naciones europeas a fortalecer su unidad frente a la presión económica estadounidense. Se observaron manifestaciones públicas en apoyo a la Unión Europea y sus valores, y los líderes europeos reforzaron las alianzas comerciales con China y Canadá para compensar posibles pérdidas. El conflicto también provocó un declive en la cooperación transatlántica en materia de defensa y seguridad, debilitando la cohesión de la OTAN, que ya se encontraba en una tensión elevada tras la presión de Donald Trump para que los países europeos eleven su gasto militar al 5% de su PIB, justificando que Estados Unidos ha invertido de manera desproporcionada durante las últimas décadas. En marzo de 2025, el presidente Trump impuso también un arancel del 20% a todos los productos chinos que entraban en Estados Unidos, citando prácticas comerciales desleales y el robo de propiedad intelectual como las principales razones de estas medidas. China respondió imponiendo aranceles de entre el 10% y el 15% a la carne y los productos agrícolas estadounidenses, suspendiendo las importaciones de madera estadounidense y revocando las licencias de importación de soja a ciertas empresas estadounidenses. El gobierno chino también fortaleció sus relaciones comerciales con la Unión Europea y países latinoamericanos, buscando evitar la dependencia de las importaciones estadounidenses. En el mismo mes, tras una acalorada reunión en el despacho oval entre el presidente Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Estados Unidos suspendió toda la ayuda militar a Ucrania, que ya rondaba por encima de 180.000 millones de pesos. Esta abrupta decisión interrumpió el apoyo crucial, incluyendo radares militares y municiones, lo que socavó la defensa de Ucrania ante los avances rusos. A esto se añade la pretensión de Trump de que Ucrania devuelva o compense 500.000 millones de pesos, además de la cesión de recursos estratégicos como puertos, infraestructuras y el control sobre la exportación de petróleo, gas y minerales raros. El gobierno ucraniano tuvo dificultades para conseguir apoyo militar alternativo, recurriendo a las naciones europeas en busca de ayuda de emergencia. La falta de apoyo estadounidense provocó pérdidas territoriales, un aumento de las bajas en el frente. El presidente Trump también reiteró su interés en la compra de Groenlandia, citando su importancia estratégica y el potencial de sus recursos. Expresó su confianza en la anexión de la isla, considerándola vital para la seguridad estadounidense y el dominio del Ártico. El primer ministro de Groenlandia, Mute Egde, rechazó firmemente la propuesta, reafirmando la soberanía de la isla. Las autoridades danesas se hicieron eco de este sentimiento y condenaron los repetidos intentos de Trump de presionar a Groenlandia. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó de absurdo el interés de Trump y advirtió que Dinamarca buscaría estrechar lazos con la Unión Europea y la OTAN para contrarrestar la posible influencia estadounidense en el Ártico. La insistencia de Trump en adquirir Groenlandia con un PIB de 3.240 millones de pesos provocó un aumento de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Dinamarca. Dinamarca reforzó su presencia militar en Groenlandia y colaboró estrechamente con sus aliados europeos para proteger los intereses económicos y de seguridad de la isla. La situación puso de relieve la creciente brecha entre Estados Unidos y sus socios europeos, lo que dio lugar a una mayor cooperación regional dentro de la Unión Europea. Asuntos árticos. Trump además realizó declaraciones provocativas sobre las ambiciones territoriales de Estados Unidos. Sugirió el uso de la fuerza militar para recuperar el control del Canal de Panamá, argumentando que la supervisión estadounidense era necesaria para la seguridad económica. Esta declaración se encontró con una fuerte oposición de Panamá y los países latinoamericanos, quienes condenaron la retórica como neocolonialismo. El Canal de Panamá contribuye a Panamá con 2.500 millones de pesos anuales en concepto de excedentes, derechos por tonelada de tránsito y pago de servicios, lo cual se convertirá en ingreso de los Estados Unidos si llegan a tomar el control del canal. Trump, con su enfoque empresarial, busca eliminar todo déficit y obtener utilidades para fortalecer la economía estadounidense. Sin embargo, los países al fin y al cabo son países y no empresas. Sus maniobras conflictivas han causado fricciones entre aliados y han empeorado las relaciones ya tensas con países como China. ¿Crees que Make America Great Again se logrará? Déjame saber tu opinión en los comentarios.